Hello, everybody. Hola a todos. Are you ready for the last ¿Están talk listos of the para day? la última ronda de With a presentaciones big mix del día of con una gran experiences and talks. mezcla de I hope that you are ready experiencias y for the last pensamientos? one for the day. Espero que We estén have two preparados. speakers Tenemos a and dos oradores. we started this Empezamos conference esta with going very conferencia small inside a person, con looking inside ir the dentro head, de la looking at the persona, dentro de su emotions and cabeza, feelings and dentro how de they sus relate to emociones y creativity. And now sentimientos. we are going big. Ahora vamos We are a lo going to macro, look at the vamos creativity a on the ver societal level, why it el matters papel and how it de la relates creatividad en la sociedad, to the por qué world we live importa in. y And cómo our se two relaciona con speakers el mundo en el today que vivimos. are Los dos first, oradores hoy Vlad son Glavanov, primero Vlad who is associate Glavenanu, professor and head profesor of Department of Psychology and del Counseling Departamento at de Webster Psicología y University in Asesoramiento Geneva, en la Switzerland. Universidad de He's also the Webster en director Ginebra. of the También es el Webster Center director for Creativity del and Centro Innovation. Webster para la Creatividad And y la our second Innovación. speaker Nuestro will segundo be Giovanni orador, Corazza from University Giovanni of Bologna. Corazza, de la Universidad de Bolonia, And he's a professor profesor who has background in que tiene un engineering, and conocimiento he's the founder de of the la Marconi Institute ingeniería of Creativity. y es el So welcome to our cofundador del speakers, Instituto and Marconi let's de start. Creatividad. Sin más, le damos la palabra. This is where my Spanish ends, Gracias. Y unfortunately. esto es todo lo que sé decir en español, desafortunadamente. Gracias. Gracias por haber vuelto. Pensé que como competíamos con este clima tan fantástico que no iban a venir. Pero gracias por haberlo hecho. Como ha mencionado Sorana, volvemos al marco amplio de la sociedad y la creatividad. Es algo a lo que he dedicado los últimos 10 años de mi vida y mi pensamiento. La pregunta a menudo es cómo la sociedad y la cultura contribuyen al proceso creativo, cómo la sociedad es parte de la creatividad. Muchas personas piensan que nos vemos inspirados por los demás, por la sociedad, y entonces creamos en nuestra propia mente y después volvemos a la sociedad, a los demás, a presentar nuestro trabajo. Esperamos que sea reconocido. A veces no es el caso y es muy triste. Así que hay muchas emociones y mucho que estudiar. Pero mi pregunta es, ¿cómo participa la sociedad? ¿Cómo participan otras personas en el proceso creativo? ¿Cómo forman parte de nuestra creatividad? Esto ha sido una gran pregunta para mí y durante mucho tiempo. Recientemente he pensado en cómo la creatividad participa en la sociedad. ¿Cómo podemos entender el proceso creativo dentro de la misma? Hoy voy a hablar un poco de la idea de lo que es posible. Bueno, estamos en una fundación de arte aquí en un centro artístico y yo tengo muchas de estas imágenes en mi presentación. Mi propuesta, sin embargo, es que piensen en la sociedad y en la vida en común como un logro creativo. ¿Podemos hacer esto? Sabemos mucho sobre la creatividad en las artes y la fundación aquí ha contribuido mucho a nuestro conocimiento de este área. La creatividad en la ciencia, en el diseño, en los descubrimientos. Pero, ¿qué pasa con la creatividad en sociedad? Podemos pensar en la sociedad, en vivir juntos, como un logro creativo. ¿Qué supondría esto? El hecho de que podemos colaborar, podemos trabajar entre nosotros para crear cosas colectivamente alucinantes. Esto es un tipo de creatividad. Mantener la sociedad y la vida comunitaria y ser capaz de cambiarla son formas de creatividad. Pero por supuesto tengo que poner esto para que no piensen que vengo de esta perspectiva de La La Land, pensando que todo lo que sucede en la sociedad es creativo y va a ser positivo. Sabemos que no. Y sabemos que hay muchos retos a los que nos tenemos que enfrentar, tanto individualmente como colectivamente, a la hora de entender a los demás, acoger la migración, el otro, vemos el aumento del populismo y del nacionalismo, la gestión de las crisis, como se ha mencionado. ¿Qué hacemos con el planeta y el ecologismo? Hay mucha creatividad que se requiere para abordar todos estos problemas de hoy. En medio de todo esto tenemos algunos síntomas interesantes cuando hablamos de activismo. El arte de la protesta, este es uno de los favoritos. Aquí tenemos al famoso bebé que aparece
Este es Boris Johnson en este caso, y aquí tenemos un contexto cerca de mi país, soy de Rumanía, y esta es una de las mayores protestas que se produjeron en Rumanía después de la caída del comunismo. Las personas protestaron contra la legalización o la normalización de la corrupción en el país. Así que hay muchas formas en las que las personas se reúnen para crear, a través del humor, la improvisación, nuevas formas, nuevas visiones de la sociedad e intentar llevarlas a la práctica. Pero antes de adentrarnos específicamente en el campo de la creatividad, vamos a pensar en cosas que ya hemos oído en los pasados 2 días. Hemos oído sobre la definición de creatividad. Sabemos ahora que tiene que ver con la novedad, la originalidad, el valor, la utilidad, significado, tener un propósito, y también sobre distintas cualidades personales que ayudan a las personas a ser más creativas. El pensamiento divergente, la asunción de riesgos, la tolerancia es otra importante. Con estos conceptos, y creo que es muy importante que seamos conscientes, es centrar nuestra atención en el producto creativo, las características, la novedad, la originalidad, etc. O las características del proceso o de la persona creativa. Pero la creatividad también incluye el proceso del que estamos hablando ahora y el contexto en el que se produce la creatividad. Yo vengo de una rama de la psicología que se llama la psicología sociocultural, y estoy interesado especialmente en qué sucede en medio entre estas personas. Busco o contemplo la creatividad no como un proceso intrapsicológico, sino algo que sucede entre las personas, algo que se produce en las interacciones en colaboración, según mi visión de la creatividad, y podemos hablarlo, y espero que haya tiempo para ello. Cada creación es una co-creación, porque siempre involucra la perspectiva y el conocimiento de otras personas mientras creamos. Así que es algo que es una visión contextual de la creatividad, y para que podamos captar esta perspectiva, este enfoque, necesitamos pensar quizá en nuevos términos. Tenemos que expandir nuestro vocabulario sobre la creatividad. Lo que propongo son mis conceptos favoritos, seguro que ustedes tienen los que utilizan en su propia práctica, pero promocionándolos. No estoy diciendo que debemos olvidarnos de la novedad, originalidad. Son importantes por derecho propio. Lo que propongo es volver a pensarlos dentro de un marco más amplio, que tiene en cuenta el contexto y el proceso, evidentemente. En breve, porque mi tema quiero que vuelva a la sociedad, pero quiero darles una idea de qué es mi manera de ver la creatividad. Empieza con la diferencia de posición, de perspectivas, diferencias de opinión, que son de hecho el combustible de la creatividad. Si todos empezamos de una concepción del mundo idéntica, no habría razón para crear o comunicar. No hay novedad, emergencia de algo nuevo sin diferencia. Esto es un punto muy importante. Diferencia de posición. Si todos ocupamos distintas posiciones en el mundo, si vemos en el mundo en el que estamos ahora, yo estoy aquí de pie en el podio, ustedes están aquí sentados, y desarrollamos distintas perspectivas sobre la misma situación. Yo veo de una manera y ustedes a mí de otra. Incluso los colegas que están cerca de ustedes tienen distinta perspectiva visual de lo que está sucediendo en la sala. ¿Qué sucede cuando ponemos estas perspectivas juntas, cuando las compartimos y hablamos de ellas? Por supuesto, la noción de perspectiva, que es muy importante para mí, que tiene distintos niveles. Podemos tener perspectiva física, visual, que es muy importante en momentos darnos cuenta de que se producen nuevas cosas en una situación, pero también una perspectiva simbólica o conceptual. Por ejemplo, los debates sobre la democracia. Imagínense qué significa abordarlo desde la izquierda o desde la derecha. Son perspectivas conceptuales muy distintas. Y finalmente, en el centro del proceso creativo para mí está la idea del diálogo. Poner perspectivas en relación unas con las otras. Cuando entramos en la perspectiva del otro, no solamente tenemos un punto de vista diferente, pero también la oportunidad de analizar nuestra propia perspectiva y comprensión desde la posición de esta otra persona. Y de muchas formas, ahí es donde empieza el proceso creativo, cuando nos confronta con nuevas perspectivas que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que producimos. Y así es como la creatividad se vuelve una posibilidad.
aumentar las posibilidades humanas, las formas en las que nos vemos a nosotros mismos y a la sociedad y al mundo que nos rodea. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo las perspectivas son fundamentales para la creatividad. Esto es evidentemente el toro de Picasso. La historia dice, por lo menos lo he leído así en internet, que ha sido mi fuente en este caso, que viendo una bicicleta, las distintas piezas de una bicicleta y viendo el manillar acerca de la silla, Picasso tuvo esta visión. Esto es la cabeza de un toro. De un modo que las personas dirían, bueno, hay que ser Picasso para, desde esta posición, este interés, esta metáfora, esta imagen del toro para poder verlo. Pero su perspectiva le ayudó a proponer esta figura como una creación que tiene un significado específico. Después vamos a alejarnos de las artes y vamos a pensar en Airbnb. Cada uno tiene una casa a la que volvemos. Y pensamos que es muy distinto de un hotel, pero hubo algunas personas que pensaron que de hecho tu casa puede ser un hotel y se aplica una nueva perspectiva a la noción, a la idea de estar en casa, que llevó a este tipo de empresas. Y finalmente, para que seamos conscientes que no es solo Picasso o una gran multinacional, sino la vida cotidiana. Cada vez que nos encontramos con el mundo podemos aplicar una nueva perspectiva. Y si pensamos en el juego de los niños, y ahí es donde empieza todo, empieza con estas infancias que juegan. Vemos que los niños interactúan con distintos objetos y aplican nuevas perspectivas. Desde este tipo de conjunto de bloques de madera pueden crear cualquier cosa porque desarrollan nuevas perspectivas para trabajarlo con la madera. Puede ser un submarino, puede ser otra persona, y es aplicar la imaginación, lo que genera su creatividad. Para resumir mi argumento sobre creatividad y la sociedad, hay un trabajo extenso sobre la creatividad en las artes, en la música, el diseño, la ciencia, el juego. Pero ¿qué pasa si empezáramos a pensar que la sociedad es un campo de la creatividad? ¿Qué sería específico de ese tipo de creatividad? ¿Y cómo esta creatividad puede contribuir a la sociedad? Mi hipótesis básica es que aprenderíamos mucho sobre la creatividad, pero también sobre la sociedad, si las empezáramos a considerar juntas en lugar de separadas. Muy brevemente, algunos ejemplos. Una de las formas básicas en las cuales nos relacionamos en la sociedad es a través del elemento de improvisación interactuando con los demás, el elemento de juego, de humor, como dice George Simmel y otros. Se considera la capacidad de ser sociable. Las interacciones humanas no siempre tienen propósitos útiles. Hay elementos extra de curiosidad y juego, interés que nos mueve, que nos motiva hacia otras personas y hace que nuestra vida social sea rica. Otro elemento en el que podemos pensar es la innovación social. Hay mucho trabajo que se ha realizado en este campo. Evidentemente, este es un gran área, una gran disciplina en sí misma. Como las personas crean servicios y productos e ideas que pueden ser útiles para los demás, no necesariamente para obtener beneficios. Este es un ejemplo de una ONG que propone servicios de voluntariado en el que simplemente ofreces un servicio una vez y después ya te vas. Eres un voluntario para una tarea muy específica durante una sola vez. Y después podemos pasar a la creatividad a un nivel más amplio. Kant ha mencionado por Gardner y las distintas inteligencias como un gran ejemplo de creatividad interpersonal. Gandhi supo cómo hablar a las personas, cómo reunirlas y cómo crear las protestas no violentas. Pudo cambiar la sociedad a través del poder de su personalidad. Se pueden ver muchos ejemplos más, aparte de Gandhi, que pudieran ser similares. Y esto me lleva al artivismo. Este es uno de las mejores imágenes que he visto. Esto es en la frontera entre Estados Unidos y México. Y este es un niño mexicano que está mirando un poco, curioseando a ver qué hay al otro lado. ¿Qué es lo que requiere el activismo con éxito?
es ofrecer a las personas en lugares divisorios como una frontera, la perspectiva de lo que es estar al otro lado, lo que es ser un ser humano que ocupa una posición diferente que la tuya en el mundo y cómo se puede interactuar con ese ser humano. Si pensamos en el arte y lo ampliamos a las protestas, este es un método que yo encuentro sorprendente. Esta foto se sacó en una protesta en Kiev y que se utilizó como método en Serbia y en otros lugares. Los que protestan llevan espejos, no llevan flores ni pancartas, sino espejos, como mientras se les acerca la policía. ¿Qué hace esta técnica? Bueno, muestra al otro el modo en el que yo te veo, que a menudo es algo que se produce. No intentamos entender la perspectiva del otro. Por tanto, este modo de hacer protestas y activismo social nos invita a entrar en la perspectiva del otro y al hacerlo ganar un tipo de creatividad y conocimiento sobre mi visión del mundo. Es una mejor base para construir una sociedad. Hacia la conclusión, porque me doy cuenta que estoy casi fuera del tiempo, la creatividad es un proceso orientado al futuro que abre la posibilidad tanto en nuestras vidas individuales como colectivas y en nuestras sociedades, incluso si pensamos en ellas como la antítesis de la creatividad. Son muy normativas, institucionalizadas, pero siempre nos ofrecen espacios y posibilidades, siempre al mismo tiempo. Son sociedades de lo posible. Y una de las preguntas clave que nos debemos preguntar como comunidad, como educadores, psicólogos, artistas, es cómo podemos contribuir a través de la creatividad a ampliar esta posibilidad dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál va a ser nuestro papel en este proceso? Porque tenemos que enfrentarnos al hecho de que vivimos todos una crisis de la imaginación. Este es una de las cosas durante la inundación en Venecia. Es fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Es difícil creer y ser apasionado, hablando de pasión, sobre nuevas perspectivas que vayan más allá del capitalismo, la austeridad, el neoliberalismo, pero sí existen otras formas de estar en el mundo. Son posibles. He dicho que iba a terminar, pero en fin, sigo. Y un último punto. A menudo lo que sucede, toda esta creatividad que presenta en las protestas, en la revolución, tenemos muchos ejemplos con las ocupaciones, la primavera árabe, las protestas en Rumanía. Muchas veces no sucede nada. ¿Por qué fracasan muchas de ellas? Harrenbein tenía un punto interesante y decía que porque todos disfrutamos de distintas perspectivas, lo cual nos lleva a protestar o a estar en movimientos, pero al final no podemos o no acabamos teniendo una perspectiva concreta que genere el cambio. Nos dispersamos y no convergemos lo suficiente. Y esta es una lección importante que podemos llevarnos, tal como hemos oído. La creatividad incluye no solo divergencia, también convergencia. Así que ¿cómo podemos construir consenso reconociendo las diferencias entre las personas? Porque este tipo de sistemas, incluso si fallan a corto plazo, son muy arriesgados cuando las personas protestan, especialmente en determinadas áreas del mundo. Y sin embargo, es un error pensar en que han tenido éxito solo si han tenido un impacto. Si tienen un poder y el poder es a largo plazo, lo que hacen es cambiarnos, nos transforma el modo en el que imaginamos y pensamos sobre lo que es posible, lo que es pensable en nuestra sociedad. Así es como podemos construir sociedades de lo posible. Muchas gracias. Thank you very much, Vlad. Excellent speech as always. Gracias por la fantástica presentación. Como siempre, es un placer estar con usted en el escenario. Vamos a ver mi presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, gracias a la Fundación Botín por tenernos aquí. Y también respecto a esta invitación, nosotros también tenemos una fundación
en Italia. Así que estamos las dos trabajando en la creatividad, en el mundo de las artes, en la historia, ciencia y la tecnología, y sería fantástico colaborar. Así que, como Sorana ha dicho cuando me ha presentado, soy un ingeniero que trabaja en la creatividad. Es un poquito extraño, es una mezcla extraña. Vamos a ver si todo esto tiene algo de sentido. Quiero que cierren los ojos en este momento y piensen en el pasado milenio, hace 20 años. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era su trabajo en aquel momento? ¿Cómo colaborábamos? ¿Cómo hablábamos entre nosotros? ¿Qué era distinto? Piensen en lo que hacemos hoy, el modo en el que colaboramos en el trabajo juntos. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué es el cambio más importante o lo más inesperado que se ha producido en estos 20 años? Los smartphones, sí, la inmediatez, todas estas cosas. Cuando pensamos en lo que ha cambiado, nuestra mente se dirige hacia la tecnología, y yo tengo parte de la culpa porque soy un ingeniero de comunicaciones, de telecomunicaciones, pero generalmente no asociamos la creatividad con la tecnología y la ingeniería, aunque reconocemos que lo que tiene que cambiar o lo que ha cambiado en nuestras vidas depende de la tecnología. Así que claramente, como dijo James un par de veces ayer, la creatividad es horizontal y se puede aplicar a cada campo. Y la pregunta es, ¿podemos extraer principios de los distintos campos, ver qué es común y qué podemos aprender de las distintas disciplinas para poder extraer algunas ideas inspiradoras? Este progreso tecnológico proviene de un centro. El centro es nuestra capacidad de computación en dispositivos que cada vez son más pequeños, y esta capacidad ha crecido exponencialmente. Por tanto, si la tendencia continúa, lo que sucederá en 10-15 años será que los dispositivos, como los ordenadores portátiles, tendrán una capacidad de computación de un cerebro humano en 10-15 años, y en 25 el mismo ordenador al mismo precio tendrá la capacidad de computación de toda la especie humana en un único portátil. Y bueno, si le añadimos un poco de sistemas expertos, Machine Learning, está claro que el problema para nosotros es cómo vamos a controlar estas máquinas, porque queremos controlarlas, no queremos ser controlados por ellas. Y ustedes pueden decir, bueno, no sé, no me gusta este mundo, no me siento cómodo, es demasiado rápido, este crecimiento exponencial no es normal. Lo que quiero decir con la siguiente gráfica es que esto es normal. Esta es la historia de nuestro progreso desde el principio. Estas curvas exponenciales que ven son de números de productos en todas las disciplinas, genética, biología, cualquiera, desde la Edad Media, 1200 hasta hoy. Y son todas exponenciales. Pero si vemos en la parte izquierda inferior, esto es hace 2.1 millones en la prehistoria, hasta el punto cero. Y este es el crecimiento de la primera industria creativa de la historia, que es la de herramientas de piedra. Crecimiento exponencial ya en la prehistoria. Por tanto, el crecimiento exponencial de la cultura no se debe a las nuevas tecnologías, es intrínseco en nosotros y proviene del hecho de que cuando creamos, llevamos conocimiento del pasado y lo recombinamos. Y para aquellos que recuerden, cuando estudiaban cálculo, si cogen un número n de elementos y lo recombinan, tienen unas posibilidades que es lo único más rápido que lo exponencial. Tenemos este potencial exponencial en el crecimiento de la cultura y siempre lo hemos explotado. Pero vamos a hablar de los tiempos modernos. No, los prehistóricos son interesantes, pero vamos a hablar de los modernos para entender o para dar una respuesta a una pregunta que se planteó ayer. ¿Por qué necesitamos la creatividad? Es importante porque nos hace crecer, pero ¿por qué es tan deseable realmente? En primer lugar, si empezamos de la sociedad industrial, si fuéramos a describir el mundo en el que vivíamos en dos mundos, estándares, producir cosas que son siempre las mismas y todo el mundo comprando las mismas cosas, que se producen en grandes cantidades, y luego tenemos el Black Friday y todo eso, para masificación del gusto. A todos nos gustan las mismas cosas,
publicidad, estamos convencidos. La estandarización en primer lugar. Y lo segundo es reestructuramos el espacio y el tiempo. Concentramos nuestras energías y recursos en ciudades. En el 2050 seremos 10.000 millones y el 75% de la población vivirá en ciudades. Así que este movimiento desde el campo a la ciudad no ha terminado, sigue produciéndose. Y sincronizamos nuestras vidas. Creamos atascos, hacemos todo a la vez y creamos un sistema educativo. Si los estándares son lo más importante, entonces necesitamos conocerlos. El conocimiento experto, el know-how en la parte superior de nuestro currículum, y nos especializamos cada vez más en un campo más pequeño, y cuanto más nos especializamos, mejor. Hay algunas personas que no o que se resisten, y otro conjunto todavía más pequeño hacen algo, crean ideas que cambian el curso de la ciencia y la tecnología y los llamamos genios. Y de aquí venimos. Pero ahora yo tengo parte de la culpa. La sociedad, la tecnología de la información y la comunicación aparece y hemos cambiado. Es una revolución. No es una evolución, es una revolución. En lugar de estandarización, tenemos personalización, perfiles de usuario, diseño basado en el usuario, comunicaciones personalizadas. No le llamamos a un servicio, sino a una persona. Y la persona, si no responde al teléfono, nos vamos a sentir ofendidos. Así que hay que responder. Es necesario, es personal. La personalización al usuario único. Gracias. No está preparado que me ayudara a terminar la frase este miembro del público. Pero el espacio y el tiempo se han desestructurado. Estamos aquí juntos, pero si tienen el teléfono móvil en la mano, quizás estén hablando con otros lugares de España y con el resto del mundo, y quizás estén accediendo a las bases de datos distribuidas en todo el mundo. La mitad del mundo está conectado, la otra no. Eso es un problema social, por supuesto, pero en la mitad que sí está conectada tenemos acceso a toda la información a través de Internet. Todos tenemos acceso a toda la información instantáneamente. Cualquier desfase de conocimiento hoy se puede rellenar en órdenes de magnitud que eran imposibles de concebir hace 20 años. Y la tendencia es, en el futuro, compartiremos la información como si fuese un bien. Todos tenemos energía, todos tenemos información, es un bien. Tendríamos que enseñar las mismas cosas si la información es un bien de consumo. Bueno, la experiencia, el know-how es importante. Yo no digo que la universidad y los colegios no deban enseñar, porque sin los conocimientos recibes una información y no sabes qué hacer con ella. Parte de ella es relevante, parte de ella no es relevante, parte de ella es verdad y otra parte son noticias falsas, fake news. Tienes que tener principios, tienes que tener ideas, tienes que tener certidumbres para hacer filtros. Pero el uso del conocimiento es completamente distinto. En la sociedad industrial y antes, mi definición era como humano, yo sé esto, soy un ingeniero, eso es lo que sé, eso es lo que soy. Aquí lo que estoy diciendo es una cosa completamente diferente. Lo que haces es filtrar la información. ¿Y qué haces con eso? ¿Eres lo suficientemente flexible en tu mente para aprovechar todas estas oportunidades que tenemos ante nosotros? ¿Podemos enseñar a los niños a ser flexibles para que no se especialicen en una única disciplina, sino que sean capaces de explorarlas todas? Y lo más importante, para la Fundación Motin y para todos los que estamos aquí, si todos compartimos la información, lo que marca la diferencia entre nosotros es lo que generamos de una capa común de información compartida. Esa es la única cosa que todavía no está en Internet, porque está fuera de nuestra mente, es original. La originalidad es una necesidad, no es un lujo, ya no es un lujo. Y por eso la creatividad tiene que convertirse en una asignatura, en una disciplina. Otro teléfono. Podríamos inventar, podríamos ponerlo en mute. Sí, es una posibilidad. Tenemos que tener la creatividad como una asignatura para que la desarrolle todo el mundo. Hay una necesidad de dignidad. Es la siguiente caja. La sociedad de la posinformación.
o si están cansados, si son un poco pesimistas ahora mismo, la sociedad posthumana. Es decir, unos niveles altísimos de inteligencia, niveles altísimos de conectividad, objetos interconectados. Todos vivimos en un único cerebro, básicamente. Formamos parte de un único cerebro. ¿Cuál sería nuestro papel? Nosotros sabemos actualmente que funcionamos mejor que cualquier elemento de inteligencia artificial y mejor que cualquier cerebro humano es el trabajo entre ambos. Vosotros tenéis móviles en la mano, ordenadores, ya la tecnología forma parte de vosotros. Vuestra mente se amplía con la tecnología y en el futuro se establecerán aún más colaboraciones entre el hombre y la máquina. ¿Qué es lo que aportamos nosotros a esta colaboración? ¿Cuál es nuestro papel? Yo soy un ingeniero, no puedo hablar mal de las ideas, de las nociones técnicas, del pensamiento computacional algorítmico. Pero el hecho es que todo lo que se pueda definir con un algoritmo, todo lo que sea repetitivo, todo lo que se pueda desarrollar a través de esfuerzos repetitivos y largos, las máquinas lo harán de forma muy eficiente. No van a la huelga, no se quejan, por lo menos de momento. Nuestro papel será introducir esa capacidad humana, esa cualidad humana. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Por eso estamos aquí. Por eso la Fundación Botín es tan importante, esa cualidad humana. La habilidad de mirarnos los unos a los otros y entendernos solamente mirándonos a los ojos. Nuestra capacidad para imaginarnos el futuro, para pensar en ideas que son sorprendentes, nuevas, auténticas, originales. En una palabra, nuestra creatividad. La creatividad es lo que nosotros aportamos a esta colaboración entre los humanos y las máquinas y por eso no solo es importante para nuestra dignidad, sino que es lo que hacemos. Generamos ideas que se transforman en acciones de emprendimiento, con modelos de negocio que harán que las cosas vayan más rápidos. Todos nos vamos a convertir en empresarios. Y tendremos máquinas que desarrollen nuestras ideas. Y tendremos una nueva cláusula constitucional que diga que el trabajo artificial es un derecho para todo el mundo. Si esto es cierto, aunque es posible que no se lo crean, es cierto, supongamos que lo es. Entonces la creatividad no es solo una cuestión de dignidad, sino que es una cuestión de supervivencia. A mí me dicen, Giovanni, creo que llegas demasiado lejos, no te creemos. Vamos a hablar de hoy. Así que vamos a hablar de hoy, de la hora. Este es un informe de 2015, un poco anticuado ya, pero es uno de los muchos que podemos encontrar sobre la evolución del mercado del trabajo. Aquí tenemos la probabilidad de la computarización abajo, la descripción de un trabajo que se podrá desarrollar una máquina en el futuro, de 0 a 1, las probabilidades. Y luego tenemos la probabilidad de la creatividad a la izquierda. ¿Cuál es la probabilidad de que en esa descripción de trabajo necesites utilizar tus habilidades creativas, del 0 al 1? En el punto intermedio entre las dos dimensiones hay recuadros de colores. Cuanto más oscuro es el rojo, más millones de trabajo van de los humanos a las máquinas. Y el mensaje yo creo que queda muy claro. Hoy, no en el 2050. Baja creatividad en el trabajo, altas probabilidades de que en el futuro ese trabajo lo haga una máquina. No es un lujo, es una necesidad. Lo que hace la Fundación Botín aquí no es algo que complemente nuestra vida, es una misión fundamental y todos compartimos esta responsabilidad. Por eso financiamos en el Instituto Marconi, financiamos estudios en colegios, en universidades, en escuelas de negocios y la aplicación a los negocios. Es decir, que extraemos metodologías que se aplican a productos innovadores y servicios innovadores. Y si no quieren escucharme más, si están aburridísimos, recuerden solo una cosa. La creatividad no es un lujo y por eso es importante enseñarla, promocionarla, entenderla. Es una necesidad para nuestra supervivencia como seres humanos.
Hemos dicho, ayer plantearon una pregunta a Oshin, creo, está Oshin por aquí, sí. Le preguntaron cuál era el papel de la genética en la creatividad. Ahí, la genética tiene un papel porque es nuestro punto de partida, pero vamos a pensar en un hecho. Cuando nacemos, todos nuestros órganos están completos y funcionan de la misma manera en la que lo harán cuando nos convirtamos en adultos, excepto uno, nuestro cerebro. Es el único órgano que no está completo cuando nacemos. Porque cuando nacemos, el cerebro tiene muchísimas neuronas, pero tiene pocas conexiones, tiene pocas sinapsis. Las sinapsis se van formando durante los primeros 2 años de vida y a los 2 años el total se puede interconectar todo. Ese es el pico al que llegamos. Y Oshin nos podría decir lo importante que es la conectividad en el cerebro. Estas estructuras a gran escala de las que hablaba ayer funcionan y rinden cada vez mejor cuanto mayor es la conectividad entre áreas distantes del cerebro. Así que la conectividad es súper importante. Y a los 2 años estamos súper conectados. Y luego vamos seleccionando las conexiones. Solo las que se usan, solo las que se confirman con la experiencia, esas son las que mantenemos y las demás se pierden para siempre. ¿Esto qué significa? Pues que nuestro cerebro se desarrolla de una forma biocultural o de una forma epigenética. Es decir, la cultura se introduce en nuestro cerebro para determinar nuestras características futuras del resto de nuestra vida. Y a medida que nos vamos convirtiendo, vamos evolucionando y vamos desarrollando estas conexiones, se van aislando y esas conexiones cada vez son más rápidas. Es decir, somos más rápidos, más inteligentes, llegamos más rápidamente a la respuesta correcta. Me pide que detenga la traducción y que leáis con él, sin traducción. Our brain is extremely fast and efficient in reading sentences in which several spelling errors appear. This ability relies on the fact that we can grasp meaning by projecting on our knowledge, avoiding to spend time on unnecessary details. Fantastic. Muy bien. Genial. Esto lo podemos hacerlo todos y no es ni siquiera nuestro idioma y podemos hacerlo todo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues porque no leemos lo que dice el texto, no leemos letra a letra. Extraemos el significado integrando todos los inputs que recibimos y proyectamos estos inputs en lo que ya sabemos, en lo que esperamos, en lo que nos dice el contexto. Es maravilloso, es fantástico, es rápido, es brillante, ahorra energía, pero ¿cuál es el pero? Estas palabras no existen. Pero las reconocemos porque ya las conocemos. Las conocemos porque es algo que conocemos. Nosotros interpretamos todo basándonos en lo que ya sabemos. Solo somos capaces de ver lo que esperamos ver. Y algunas veces nos encontramos con algo que es más ambiguo. Si aparece esta palabra en el recuadro, ¿qué es este? Así que, bueno, pensamos en el contexto. Aquí estamos en el cielo, así que el contexto que tenemos aquí, si apareciese un ángel, pero si estuviésemos en Berlín, si apareciese un ángulo. Así que cuando algo del mundo nos llega y es ambiguo, no sabemos cómo resolverlo, nos referimos al contexto y damos una interpretación, que es una de las interpretaciones posibles, pero hay muchas interpretaciones posibles en la vida. Y creemos que es cierta nuestra interpretación. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque cada persona tiene opciones diferentes. Así que lo que digo es que estamos entrenados de forma natural para tomar decisiones rápidas y brillantes, pero la creatividad, como ya hemos dicho durante estos días,
exige que nos tomemos nuestro tiempo y en lugar de dar solamente una respuesta, que consideremos diferentes puntos de vista y diferentes opciones, que seamos divergentes y que consigamos la efectividad y la originalidad. Esta es la máxima pragmática. Dos cosas, esta es una definición de creatividad que tiene que ser nuevo y útil, dependiendo del ámbito del campo en el que se aplique. Como dijo Pablo, sería estético, si fuese tecnología tendría que ser práctico, y este es el estándar de la eficiencia. Y yo lo que digo es, pues tenemos que ir en contra de esta definición y ver si es posible tener creatividad sin originalidad y sin efectividad. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos romper la norma, la definición de la creatividad y ser creativos sin ser originales y sin ser útiles? Pensemos en lo que está al otro lado del edificio, Calder. ¿Cuántas de las partes de la exposición se han utilizado para el contexto en el que fueron diseñadas? Muy pocas. Muchas de ellas no llegaron a hacerse nunca. Se diseñaron y nunca se llegaron a hacer. Van Gogh pintó durante años cientos y cientos de pinturas. ¿Cuántas vendió durante su vida? Una. Podemos pensar en Hertz. Heinrich Hertz fue el primero que probó que Maxwell tenía razón, que los campos electromagnéticos pueden propagarse incluso en el vacío, y lo que dijo fue: fantástico, pero ¿qué hacemos con esto si no se puede aplicar a nada? ¿Qué tienen todas estas historias en común? Que reconocer el valor, la originalidad, la novedad, la efectividad no es fácil cuando nos encontramos ante algo que es verdaderamente nuevo y que parte de lo más novedoso. Así que adquirir ese reconocimiento de la eficiencia es solamente una pequeña parte del proceso. Muchas veces no lo reconocemos y seguimos siendo creativos. Es como decir que el fútbol es meter un gol. Ese es el objetivo, meter un gol. Pero el fútbol es muchísimo más. Es un juego de defensa, entrenamiento, etc. Así que la creatividad, llegar al logro, ese es el objetivo. Si queremos definir el proceso global, hay que utilizar otra palabra. Y la palabra es potencial. La creación de las condiciones para conseguir lo que estás buscando, lo que quieres, lo que estás produciendo, lo que estás intentando. Estás fallando y resistes a la frustración, tienes un potencial muy grande para la originalidad y para la eficiencia. Esto es describir el proceso. Algunas veces lo conseguimos y tenemos un logro creativo y otras veces no. Y la creatividad queda inconclusa. Para valorar algo que es verdaderamente original, tenemos que seguir el consejo de Blatt y tener en cuenta todos los puntos de vista posibles y aplicar la máxima pragmática que dice que es una entidad. Consideremos cómo definimos una entidad. Tenemos que pensar en todas las posibilidades, en todos los significados, atributos, implicaciones, inferencias que tienen una repercusión práctica. Para entender algo nuevo, algo original, tenemos que imaginar todos los usos posibles, funciones y en todos los escenarios posibles. Nadie puede hacer eso. Nadie puede tener la arrogancia de decir yo puedo juzgar este producto, yo soy el juez de este producto. Nadie puede hacer eso. Solo vemos una pequeña parte de la realidad, siempre. Así que es un ejercicio de estudios futuros. Hay muchos futuros posibles y para entender el valor de algo que es nuevo, esto es un ejercicio de imaginar posibles futuros. Cuanto más capaces seamos de ser divergentes, pues más capacidad tendremos para juzgar una idea. Una vez que reconozcamos que las estimaciones nunca terminan, porque las posibilidades son infinitas, las posibilidades de punto de vista son infinitas, la estimación nunca se
nunca terminan. Y mi resultado puede ser la opinión de otra persona, y todos estos episodios creativos se concatenan hasta el infinito. Y también tenemos la exaptación, que quizás le suene y quizás no, es algo paralelo a la adaptación de Darwin. No todas las funciones en los organismos vivos nacen de la adaptación, cambiando el ADN y descubriendo que ese nuevo ADN se ajusta mejor al entorno. Eso es solamente una pequeña parte. Las cosas novedosas en los organismos vivos provienen de la exaptación, es decir, de encontrar nuevas funciones para el mismo ADN, para el mismo organismo, para las mismas características. ¿Esto qué significa? Encontrar una nueva perspectiva en un organismo biológico. Todos estos episodios están interconectados y nunca terminan. Si queremos llegar al origen, no lo vamos a encontrar, tenemos que llegar hasta el principio del universo, porque la creatividad se puede encontrar fuera de los seres humanos, fuera de la vida. También se puede encontrar creatividad en la materia. No sé si han leído Prigogine, el premio Nobel de Química en el 77, empezó a estudiar elementos complejos, el equilibrio entre dos elementos que pueden tener trayectorias diferentes. Esta unión, este conjunto de todos los episodios posibles de creatividad se acaban convirtiendo en un único proceso dinámico de creatividad al que contribuimos. Nosotros formamos parte de ello, contribuimos con nuestra propia creatividad. Son episodios, algo que hacemos hoy que puede cambiar algo que suceda dentro de 30 años o de 300. Terminaré diciendo que parte del ejercicio es sentirnos mejor en la sociedad de hoy y en la sociedad del futuro. Esto lo llamamos la creatividad del bienestar, la creatividad orgánica, que hace referencia al equilibrio del que hablaba Bersin ayer. La red que utilizamos para la imaginación, la red que utilizamos para el control y la metacognición. Y hay este equilibrio que tiene un umbral y que varía en el tiempo dependiendo de dónde nos encontramos en el proceso, y nos encontramos bien o no, nos sentimos bien o no. Y nos sentimos bien y somos productivos. No estamos hablando de un sueldo fijo, no estamos hablando de relajarnos, estamos hablando de gente feliz que generan ideas que se convierten en productos. Muchísimas gracias por su atención. Okay. Fátima. Okay. I have a question, Giovanni. Can you come every month? Tengo una pregunta. Giovanni, ¿puedes venir todos los meses para decir que la creatividad de la creatividad depende de nuestra supervivencia? Te vamos a contratar para que vengas a decirlo todos los meses. Sí, vendré encantado. Pues muchísimas gracias a los dos. Es la primera vez que estoy en Santander y me está encantando. Así que la respuesta a esta pregunta es: yo soy ingeniero. Desafortunadamente, la gente está trabajando en creadores artificiales, pintores artificiales, escritores artificiales. Es posible que conozcan la pintura de Rembrandt, que Rembrandt nunca pintó. Esa la han visto. Eso lo produjo Microsoft utilizando modelos de todas las pinturas de Rembrandt y reprodujo el estilo exactamente en un cuadro que Rembrandt nunca había pintado. O sea, es decir, no es una falsificación, pero no es tampoco algo que pintó Rembrandt, es algo que está justo en el medio. Y lo que puede hacer la inteligencia artificial es crear muchas combinaciones, pero solamente nosotros podemos decidir qué hacemos y extraer el valor imaginando el futuro. Así que la inteligencia artificial puede ser parte del proceso de generación de ideas, pero no del proceso de valoración y no del proceso del impulso, de la decisión de ser creativo. Así que los humanos van a ser fundamentales para siempre. Eso es lo que creo. Sí, vamos a sobrevivir. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. Un día deberían hacer un máster en creatividad
para aprender a dialogar, aceptar distintas perspectivas, etcétera? Es una pregunta fantástica. Sí, creo que la política ha cambiado mucho. Yo no soy experto en política, pero sí que creo que las posturas de las que hablaba antes se han solidificado y no hablan entre ellos, hablan a través de ellos. Esto afecta a la política, a los medios sociales. Así que lo que tenemos que recuperar es el significado del diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo no es solamente hablar con alguien, sino estar preparado para entender a esta otra persona, para atenderte a ti mismo a través de cómo te ve esa persona. Yo creo no solo en los políticos, también la educación. La gente se beneficiaría mucho de abrirse y de abrirse a las ideas de los demás. Yo creo que sí que tendrían que venir a la fundación todos los políticos. Es la segunda vez. El martes fue la primera y hoy es, que estoy perdida, hoy es miércoles, hoy es jueves, hoy es jueves. Martes y jueves ya nos han hecho la propuesta de que vinieran aquí los políticos, los españoles, de momento los de extranjeros no. Bueno, hay que empezar en algún sitio. Por favor, con la proyección de presente y futuro que ha dibujado, ¿qué tipo de formación, disciplinas, carreras recomendaría a un supuesto hijo suyo? Que espero que no esté en el público. Giovanni, un hijo de 16 años. Okay, Bueno, de educación, hemos hablado de la educación durante estos 2 días. Hay diferentes enfoques. Para simplificar, yo diría que el enfoque horizontal intentas introducir la creatividad en todas las asignaturas, o enfoque vertical, introduces la creatividad como una asignatura individual. Yo prefiero la segunda opción, y os voy a decir por qué. Porque la especialización hoy en el futuro es fundamental. Hay que especializarse, hay que tener ideas dominantes, hay que ser rápido, hay que ser brillante en el 99% del tiempo. No puedes ser creativo todo el tiempo. No serías capaz de vestirte, no serías capaz de comer, porque hay tantas alternativas para todo. Así que tienes que reservar un 1% de tus recursos a la creatividad y asegurarte de que tienes conocimientos muy fuertes en las disciplinas que te hacen falta y utilizar la tecnología. Pero por otro lado, entiendes la creatividad, entiendes el proceso, entiendes los modelos y desarrollas tus talentos, porque hay talentos evidentemente, desarrollas tus habilidades y entonces eres capaz de utilizarlos en todas las disciplinas. Pero la claridad de la educación es fundamental. Bueno, es que sería un debate larguísimo. Giovanni ha dicho que la creatividad tendría que enseñarse como una asignatura independiente. Yo pienso de otra manera, aunque sí que entiendo lo que dice Giovanni. Yo creo, si piensas desde un punto de vista cultural o social, la idea de ofrecer modelos a la gente, no podemos hablar solamente de la creatividad sin que tenga alguna forma corporea. Tenemos la creatividad para utilizarla en nuestros propios productos, para los demás. Yo creo que utilizaría un enfoque diferente, el enfoque vertical. Sí, lo que está diciendo Vlad es que puedes ser creativo en todas las asignaturas. No hay un dogma único. En esto yo estoy de acuerdo. Pero sí que tienes que tener certidumbres en matemáticas, en física, en química. Y además ser capaz de contradecir todo, no mezclarlo todo. Eso podría, yo creo, que confundirnos. O a nuestro hijo de 10 años o 16 años. Hijo. ¿Cómo podemos ser creativos en sociedad para generar un cambio real? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Si lo supiésemos, no estaríamos aquí, estaríamos fuera cambiando el mundo. Y creo que, de hecho, lo estamos haciendo un poco. Voy a volver a esta idea de la divergencia y la convergencia, que es algo que se planteó antes. El hecho de la creatividad involucre estos procesos cíclicos y paradójicos. Dije al principio que la diferencia es muy importante para la creatividad. Si no somos conscientes, si nos perdemos las diferencias, nos perdemos oportunidades para desarrollar nuevas
distintas perspectivas para entender el mundo de forma diferente. Pero hay otra parte de esta historia, la idea de las similitudes y consenso, construir consenso. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos separan, que separan los movimientos con éxito de los que no lo tienen, es la capacidad de encajar las diferencias en la manera en la que se expresan las diferencias y también gestionar la construcción de consenso. Yo creo que estos puntos son clave. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Vlad. Cuando digo algo muy simple, muy sencillo y es imposible de entender, yo lo que hago es, para que la sociedad sea más creativa, tenemos que aceptar la introducción en nuestro proceso de razonamiento, elementos cuya justificación se encuentre solamente a posterior. No sé, esto es imposible de entender, ¿no? Solo lo vais a entender solo a posterior, no en anterior. A posterior quiere decir que estás interpretando, que extraes un valor de un estado mental en el que nunca has estado antes. Y entonces tienes la opción de ser original. Imaginemos que venís todos los días a la Fundación Motín y, bueno, te despiertas, estás un poco adormilado todavía y siempre vas por el mismo camino, que es el más corto. Así que ahorras tiempo, ahorras energía. Algunas veces tienes que cambiar un poco la ruta porque hay obras o hay un atasco, pero te desvías lo menos posible. Y hoy Fátima se vuelve a casa y la secuestran. Y se la llevan de Santander. Y se la llevan a un sitio donde Fátima nunca ha estado. Los secuestradores se van porque viene la policía y Fátima se levanta mañana y está en un sitio donde nunca ha estado y quiere volver a la Fundación Botín porque el compromiso es todo para ella. Intenta diferentes rutas. Le va a tardar mucho en llegar, pero al final lo consigue porque es Fátima. Ella lo consigue. ¿Qué opciones hay de que esta ruta que ha encontrado sea nueva, original? Una. Así que si eres capaz de crear un estado mental en el que nunca has estado y quizás nadie, ningún ser humano haya estado nunca, a posteriori eres capaz de reconducir estos conocimientos, es decir, interpretar, dar significado, estás generando originalidad. Tenemos que decir que no le vamos a hacer eso a Fátima. Just in case. Okay, it's in English, so if you want to look at it, it's about your neurons. Habéis dicho que empezamos a perder neuronas y conexiones desde los 2 años, pero ¿podemos entrenar el cerebro para generar nuevas conexiones? Lo que hacemos es, no perdemos las conexiones, sino que creamos conductos más fuertes. Entre los 15 y los 90 años se mantiene el cerebro mantiene un rendimiento muy bueno, hasta los 115. Bueno, no, es broma, tanto no, hay cierta degradación. La plasticidad se conserva hasta que nos hacemos muy mayores y si seguimos retándonos a nosotros mismos, aprendiendo, buscando alternativas, podemos construir nuevas conexiones, incluso en partes incluso siendo muy mayores y estando muy alejados de la niñez. Ahora las áreas del cerebro están diferenciadas, tienen diferentes papeles, tenemos también el tema de la lateralización. Ahora no somos tan flexibles como cuando teníamos 2 años. Vlad es muy joven y sabe, tiene un niño además pequeño y sabe lo flexibles que son los niños y vive de forma muy flexible. La inteligencia artificial del futuro no siente. Por tanto, ¿cómo será compatible esto con la inteligencia emocional y la creatividad? Es una pregunta muy buena. Bueno, lo primero, una vez entendemos los modelos de emociones, es verdad que no podemos introducir esto en el comportamiento de una máquina. Tengo que decir que en el Foro Económico Mundial, que se ha mencionado un par de veces, hubo manifestaciones
y hubo muchos políticos, científicos. Hubo una manifestación de un ente artificial que te mira y responde a lo que estás haciendo, te mira e identifica lo que tu rostro está expresando y responde. Y la gente que se cree que les entiende. Esto no es verdad, esto no es así, no es cierto, es una máquina artificial, pero es difícil encontrar la frontera. El mundo cada vez es más complejo. La flexibilidad se está introduciendo en el circuito, es decir, necesitamos ser conscientes de todos estos desarrollos y seguir creyendo que somos únicos. Yo creo que las emociones de verdad, la visión de verdad, la creatividad de verdad es nuestra. Y aquí entra la espiritualidad también. Y eso somos nosotros. Y esto es algo que tenemos que traer al mundo y así controlar a las máquinas. Muy interesante. Para terminar, un aplauso, sí, por favor. Nos vamos a pensar un rato, pero solo quería una cosa muy rápida, los dos. ¿Sois optimistas respecto al futuro? Es decir, hablabas de hace 20 años, dentro de 50 años. ¿Sois optimistas? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho Bakhtin, que dice que el futuro siempre permanecerá abierto. Esa es la naturaleza del futuro. Así que soy muy optimista sobre la apertura del futuro. ¿Estamos de acuerdo, no? Por fin estamos de acuerdo en algo. Thank you. Marina, ¿aquí? Sí. Un segundo. Marina.